Hola, Sones. Soy Pozo y hoy seguimos pintando Wizware. Lo que vamos a pintar hoy es la forma de hombre lobo, que es un hechizo del Grimorio de Mutación. ¿Ya? La miniatura no es muy grande, un pequeño hombre lobo. Y una cosa que yo encontré súper interesante es que hay como dos versiones de los colores de la miniatura. Entonces, podemos ver que en la carta que yo tengo, el hombre lobo tiene un color medio púrpura, pero si miran una edición nueva, en realidad creo que es nueva, del juego, el hombre lobo es gris. ¿Ya? Vamos a tratar de pintarlo según la tarjeta donde es púrpura, entonces lo que vamos a hacer es, no tengo un púrpura tal como viene, así que lo que vamos a hacer es mezclar rojo con azul y vamos a ver cómo avanza. ¿Ya? Los pantalones los vamos a pintar café y la melena la vamos a pintar gris tirado hacia blanco. Y veamos cómo sale. Partí pintando los pantalones marrón cuero. Tengo un montón de cosas que comentar sobre este punto. Número 1, el color marrón cuero que tenía estaba increíblemente diluido, se puede notar súper bien en el video. Segundo, ¿por qué no le pusieron short shorts al werewolf si está súper shredded? Tercero, la velocidad de este video es mucho menor que lo que hago normalmente porque quiero que se vea bien lo que estoy haciendo. Cuarto, no se olviden de darle al like y suscribirse al canal. Después de terminar los shorts me moví a mezclar la pintura. Para ser honesto, estuve como unos 15 o 20 minutos intentando hasta que encontré el color que quería, que es este púrpura que ven acá. Debo haber gastado una cantidad descriteriada de pintura. La mezcla principalmente se hizo con Carmine Red, Medium Blue y Blue Gray. Me enfoqué en dar una súper buena cobertura para después poder hacer un buen resultado. Encuentro que se ve mal la parte pelada de la cola, pero bueno, así era la miniatura y decidí seguir el patrón del escultor. Repaso algunos colores, en especial de las partes que estaban muy diluidas. En retrospectiva, esta sección donde evalúo la miniatura no aporta nada, pero bueno, aquí está. Para cerrar la base, pinto el pelo usando Smoke. Se ve bien poco, la verdad, pero después la arreglé, no sé cómo, pero lo arreglé. Me gasté bastante más tiempo del que esperaba en esas patillas, pero bueno, valió la pena. Aquí viene el primer blunder de la sesión. Traté de pintar los ojos blancos, pero la pintura estaba súper incontrolable. Habiendo dejado el manchón blanco, después traté de arreglarlo pintando todo lo que no era el ojo color púrpura, pero no me quedó bien. Aquí ya desisto y vuelvo a pintar todo. Para el segundo intento usé rojo carmín y quedaba bastante mejor. Estoy pensando seriamente en moverme a pintar los ojos siempre primero y después cubrirlo con la pintura de la piel. Todos los resaltados de esta miniatura los hice agregando blanco al color base. Lo diluido de la pintura ayuda a cero al control, pero malo no está.
primera vez que vi esta parte del video creí que estaba holgazaneando, porque si se fijan en la ventana de arriba a la izquierda estoy mezclando la pintura. Traté de resaltar lo shredded que está el werewolf, pintando con un púrpura un poco más claro los muslos. Lo hice más de intuición que siguiendo algún patrón y creo que no se ve mal, pero seguramente que técnicamente no está muy bien la iluminación. Recuerden lo aprendido con el Bogart: borde de las orejas, la frente y el puente de la nariz. Pintamos los dientes solo con blanco, nada de cosas fancy. Revisándolo me doy cuenta que faltan algunas partes de cobertura. Mezclamos más la pintura y vamos por otro resaltado. Durante toda esta sección tenía a José Da Vinci recordándome hacer la luz más pequeñita. ¿Qué hacemos para el pelaje? Bueno, obvio, mezclamos blanco con el smoke. El smoke era súper poco notorio, así que cubrí mucho más de lo que normalmente hubiera hecho, porque si no, no se vería nada del pelo. Aún más blanco y segunda pasada. Debo decir que quedó bastante bien, se ve súper rudo. Hasta me dan ganas de jugar Wizware usando el grimorio de mutación. Si faltó algo fue hacer una veladura para hacer las transiciones más suaves, pero está bien. Esta iba a salir como el porro hasta casi 5 minutos. Al final, por suerte, logró salir bien. Me costó muchísimo mezclar un color que sea medio similar. Me enfrenté al clásico problema de que mezcláis colores de pinturas que son de más de N y termina siempre saliendo color caca. Al final mezclé tantas cosas que me va a costar decirles qué fue lo que funcionó. Creo que fue principalmente azul medio o rojo carmín, pero creo que el color quedó relativamente cerca. El resalte está bueno, se ve bien. La miniatura quedó súper simple, pero hace resalte más y quedó bien viola. Tal vez le podría haber hecho un lavado negro, pero en la iluminación match y como me gustó muy viola bien, no quise ponerle más. ¿Ya? Así que sacamos el Werewolf Form, probamos algo nuevo que fue hacer mezcla de pintura. Después hice un montón de pintura, pero al menos quedó bien. Y eso sería.